voy a resumir. Comienzo en Groenlandia. Peter aquí habla de un proyecto que hicimos durante 3 años en una aldea de pescadores en Groenlandia, porque trabajamos mucho también allí, en donde es altísimo el nivel de abuso sexual infantil, igual que México. México es primer lugar en el mundo. Entonces, Peter quiso darles una muestra de lo que hicimos en la práctica. Entonces dice, entre otras muchas cosas, porque lo hemos resumido, comienzo en Groenlandia, porque allí el contexto hace imposible pensar el problema como incidentes aislados. Investigaciones y reportes públicos describen, investigaciones y reportes públicos describen una y otra vez niveles muy altos de violencia sexual y de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Cuando miramos los datos disponibles sobre violencia interpersonal, violencia contra las mujeres y el ASI, violencia sexual contra la infancia, en España el nivel es medio, en Groenlandia el nivel es alto, y por ejemplo en las Islas Faroe el nivel es bajo. Y vemos un patrón claro, donde la violencia interpersonal desde las familias, escuelas, sociedad, es alto, la violencia contra las mujeres y la violencia sexual contra las infancias de inmediato también son altas. Donde la violencia interpersonal es baja, las otras dos contra mujeres y contra infancias es bajísima. Estas formas de violencia entonces no son formas aisladas, son expresiones interconectadas de las mismas condiciones socioecológicas, y esto respalda una comprensión del ASI como un fenómeno incrustado en patrones mucho más amplios de violencia interpersonal y de género. Las Islas Faroe suelen citarse como un ejemplo de niveles bajísimos. Esto muestra, por suerte, que los patrones no son inevitables, que los podemos cambiar, son moldeados por decisiones sociales, legales y culturales. Mi afirmación central es bien sencilla, dice Peter. El abuso sexual no es solo una violación individual, es producido, posibilitado y sostenido dentro de las relaciones sociales y de las estructuras de poder. Por eso la metáfora del cuerpo como territorio es una metáfora que en Latinoamérica, en la CEDAW, especialmente en México, empujó para que se lograra el cuerpo como territorio, porque como cualquier territorio, el cuerpo puede ser ocupado, regulado, silenciado y explotado, pero también puede ser recuperado, puede ser reclamado a través de prácticas que construyen dignidad, integridad y agencia. El cuerpo como territorio de opresión y de derechos. En la teoría contemporánea de derechos humanos y en el feminismo, el cuerpo no es solo biología. Digo, tampoco para el psicoanálisis, soy psicoanalista feminista subversiva dentro del psicoanálisis. El cuerpo es un territorio, un espacio social, cultural y político, donde el poder se ejerce y se disputa. Por eso es bueno, como Alicia, que puso todos los derechos y lo mismo, amor, maternidad y paternidad con integridad, es para todos igual, pues, un espacio social, cultural y político donde el poder se ejerce y se disputa. Esta perspectiva resuena con formulaciones latinoamericanas como el cuerpo es un territorio de derechos, el cuerpo es al mismo tiempo un sitio de inscripción, disciplina, puede ser eso, de disciplina, estigma, normas de género y silencio, o es un sitio de violación, de abuso, coerción, discriminación e impunidad, o es un sitio de posibilidad, de agencia, de deseo, de dignidad, de autonomía y de participación. Este enfoque se alinea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Guía Técnica Internacional sobre la Educación en Sexualidad y con la Declaración Latinoamericana de Derechos Sexuales, y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 5, el 16 y el 3, que reconocen la autonomía corporal, la libertad frente a la violencia y la participación como esenciales para la paz sostenible. Desde esta perspectiva, el abuso sexual infantil
no es una violación individual, es una ocupación sistémica del territorio cuerpo mediante el miedo, el silencio, la vergüenza y el poder desigual. Produce sufrimiento social, erosión de la confianza, erosión de la confianza, fragmentación de las relaciones, pérdida de coherencia moral y transmisión intergeneracional del trauma, así como ineficiencia emocional. Y esto importa mucho, porque en muchos lugares el abuso no es una grieta en un orden sano, es un fenómeno sostenido por el propio orden patriarcal, por tabúes, silencios impuestos, poder desigual e instituciones que no responden de manera confiable. Una mirada estructural desarrollada durante décadas por el feminismo y el feminismo latinoamericano nos ayuda a ver la violencia sexual como una tecnología social. Una tecnología que disciplina cuerpos, distribuye miedo y produce libertades desiguales. El silencio forzado no es ausencia de palabras, vean qué increíbles. El silencio forzado no es ausencia de palabras, es una estructura social, un mandato, y ese silencio protege a los perpetradores, mientras que la apertura podría proteger a los niños, la apertura de todos nosotros. Por eso la prevención del ASI es ética, es relacional y es política. Y por eso la revelación suele requerir, la revelación cuando ya se animan a hablar, los que han sido abusados, la revelación suele requerir otro espacio, no el que nos es impuesto, sino un espacio seguro, y no porque la verdad esté lejos, sino porque la seguridad lo está. La encarnación en la práctica de los derechos humanos. Les vamos a hablar de la aldea Maniitsoq en Groenlandia. Aquí es donde nuestro trabajo de la Asociación Civil Simisak, que somos parte de, se vuelve concreto. La educación sexual debe practicarse como una cultura vivida de derechos, un espacio para reclamar el cuerpo, la autodeterminación, el respeto mutuo, la dignidad, la libertad frente a la opresión. Elegimos comprender la educación sexual dentro de un marco más amplio de relaciones sociales y apoyo social. Nos preguntamos qué necesitamos unos de otros, dónde se vuelven dolorosas las relaciones, dónde aparece el sufrimiento, los síntomas, la violencia, la resignación, dónde aparece el sufrimiento. Estas dinámicas viven entre nosotros, en el lenguaje, en las acciones, en las formas de estar juntos. Y en Groenlandia estas dinámicas se viven en los hogares, en los clubes deportivos, en los salones comunitarios, en todos lugares. Lugares donde la vida social ocurre y donde también puede ocurrir la violencia. Por eso no vemos el ASI como un enemigo externo, lo vemos como algo que encuentra espacio dentro de las relaciones sociales, pero que puede transformarse. Nuestro primer encuentro allá era un lunes por la mañana, habíamos llegado el día anterior, desayunamos mirando el fiordo, luego caminamos hacia la escuela. La directora nos recibió con café, nos habló del salón de teatro donde trabajaríamos, nos dijo que unos 40 jóvenes de entre 11 y 14 años nos esperaban allí y luego preguntó con una sinceridad que nunca olvidaré: ¿estará bien que los deje solos con estos jóvenes? Porque estos jóvenes fueron tachados por todo el pueblo como los niños problemas, los diagnosticados, los marcados, los objetos abyectos. Entonces, entramos en el edificio, en la escalera hacia la cabina de luces, 5 o 6 chicas nos miraron y luego apartaron la mirada. Las saludamos, pero ellas no nos respondieron. Dentro del salón, el ambiente era ruidoso, inquieto, fragmentado. Algunos corrían, otros se aventaban agua, otros golpeaban tambores o guitarras. 2 chicos peleaban en el suelo. Un joven corpulento los separó sin decir una palabra. Nos sentamos en círculo, comenzaron las presentaciones. Algunos se negaron a decir su nombre, otros lo susurraron. Unos pocos lo gritaron entre risas y nervios y moviéndose mucho. Cada nombre era recibido con burlas, susurros o silencio. Pero también vimos destellos de apertura, la risa que entre ellos compartían, una mirada curiosa hacia nosotros y un gesto pequeño de disposición antes de volverse a cerrar en banda y a retirarse.
Nuestro trabajo era acompañar esos movimientos sin juzgar, tratar la conducta como comunicación plena y sostener la presencia de ellos así y la nuestra, presencias plenas, para que pudiera emerger en algún momento una conexión y un diálogo. Parte 2. Estuvimos 3 años, yendo y viniendo 3 o 4 veces al año. Derechos encarnados en la práctica. Libertad para decir no. Lo que ellos pudieron transformar después de los 3 años, estos chicos y chicas, y lo lograron a nivel personal y en las relaciones entre ellos y con la comunidad, porque pudieron ser agentes protagonistas del cambio en su comunidad. Agarraron micrófono, hicieron videos, hicieron campañas contra el bullying. Llevamos siempre 2 colegas fotógrafos que hacen fotografía de denuncia increíbles, y ellos les enseñan a ser fotógrafos porque usamos el activismo, también activismo usando la herramienta de las artes, escritura, fotografía. Pero no es que nosotros fotografiemos, es que los niños se vuelven fotógrafos, les enseñan las luces, cómo imprimir, en fin, hicimos un proyecto súper lindo que acabó ellos invitando a tal comunidad que los fotógrafos en la avenida principal van a sacarles fotografías y retratos a quienes quieran participar. Vino toda la comunidad y eran los chiquillos de 11, 13 que ya se habían entrenado como fotógrafos, hubo música y en la junta comunitaria los chicos, nosotros nos fuimos hasta atrás y llevábamos estudiantes de la universidad, nos fuimos hasta atrás, el micrófono era de ellos y les dieron un taller de educación relacional y sexual a los padres, a los bomberos, a toda la comunidad que asistió, ¿verdad? Entonces, en breve, libertad para decir no, eso es lo que pudieron ellos construir. O sea, un movimiento colectivo, la afirmación gritada de ¿qué le decimos a la violencia? Nami, no, hicimos ejercicios de voz, pero también con ejercicios de tai chi para ir como aventando la violencia fuera de las mentes y de entre los vínculos. La afirmación está gritada, ¿qué le decimos a la violencia? Y después, mi cuerpo me pertenece, mi voz me pertenece, fue uno de tantísimos ejercicios. O sea, empezaron ellos a trabajar la autonomía corporal encarnada, la libertad para decir sí también, en la participación voluntaria, la expresión creativa, el reconocimiento mutuo y el consentimiento como práctica relacional. Libertad para hablar, crearon videos ellos editaban, ellos hicieron los textos, hicieron una campaña contra el bullying en un video increíble, círculos de diálogo, canciones, presentaciones públicas. Por ejemplo, hicieron una para el uso del condón, se fueron a entrevistar a los adultos, a los asilos, al hospital, al supermercado, y llevaban condones en las bolsas y con cámaras, nos dieron mucho material los que nos dieron donativos. Y entonces llevan las cámaras y entonces te puedo hacer una entrevista así sobre qué, sobre el uso del condón. Sí. Tú sabes, los viejitos, lo que es el uso del condón, no sé. Bueno, el uso del condón es esto y lo otro, y te conviene por esto y lo otro, y la prevención para las infecciones y tal. Y te gusta haber aprendido esto, y los adultos sí. Y entonces al final ponían el condón en la mano del adulto y el adulto decía, es verdad, hay que usar el condón. Hicieron cosas súper lindas. Círculos de diálogo, canciones, escribieron canciones para lograr resiliencia social y las cantaban en la calle y se iban acercando a las personas. Presentaciones públicas de lo que aprendieron en un salón como teatro. Libertad para imaginar. Hicieron esculturas de los cuerpos, de los órganos sexuales internos y externos, dibujos de todo esto, llevaron objetos simbólicos o los crearon. O sea, ¿qué quiere decir? Espacios seguros para la expresión y la agencia narrativa y para reimaginar el cuerpo más allá de la vergüenza. Hicieron entrevistas, tabúes revelados, hablaron, les dijeron a los adultos, lo hicieron en videos, escribieron lo que nos querían decir a los adultos, hicieron videos de cada quien y pusieron los videos por toda la comunidad diciendo, les queremos decir que no queremos que sigan alcoholizándose, les queremos decir que nos duele horrible oírlos pelear, les queremos decir que estamos muy indignados de que no nos hayan enseñado el uso del condón, bla, 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 y así.
y los adultos lloraban. Bueno, los adultos al final dijeron que increíble fue esto, porque fue un aprendizaje colectivo. Los niños y las niñas invitaron a los adultos a una educación relacional en derechos, ¿no? Libertad para participar en los eventos públicos, en los escenarios, rescatar la dignidad corporal como práctica social, la dignidad del ejercicio de las relaciones sexuales dentro del respeto y la responsabilidad por mí mismo y por el otro. En fin, hicieron al final los retratos de sustentabilidad y esos retratos, ellos los hicieron, se fueron a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a los museos. Fue una cosa, es que sí es posible. Visibilidad colectiva, porque además quien vieron, por ejemplo, en Suecia y en Noruega, donde se vieron estas exposiciones de estas criaturas, la gente que iba de todo el mundo nos decía que esas fotos les hacían ver a una comunidad unida. Pues eso es una cosa increíble, ¿no? Y todo esto ha sido idea de mis colegas fotógrafos, de Peter y mía, porque no va a poder ser la paz si no es de la manera de la sujeción a los derechos. Estas actividades materializaron derechos, convirtieron principios abstractos en experiencias vividas y rompieron el ciclo del silencio, la impunidad y el nuevo abuso. Los talleres transformaron el campo relacional, por eso fueron una forma de activismo social. Desafiaron jerarquías de poder, desafiaron normas de género, silencios y tabúes, la negligencia institucional, la fragmentación comunitaria. Lo hicieron pacíficamente, con creatividad, cooperación y visibilidad. También usamos el activismo, hicieron cometas gigantes y las pasearon por todo el pueblo y volaban y estaban escrito, por ejemplo, detengamos la violencia, la violencia destruye mi alma. Y cada quien puso una frase, iban corriendo, divirtiéndose, los adultos tomaban fotos, en fin, esculturas, como las esculturas se llamaban Nosotros, los cuerpos. Luego videos que mostraban el mensaje y el proceso de cómo realizamos todo, porque siempre hubo chiquillos que ellos eran los que filmaban todos los procesos. Eventos públicos donde los jóvenes hablaron del miedo y de la soledad, del enojo. Muchos de ellos eran adolescentes presuicidas. Exposiciones fotográficas lideradas por ellos mismos. Acciones públicas, o sea, lo que se hizo fueron acciones públicas de reclamar el territorio cuerpo sujeto a los derechos, de hacer visible el silencio y lo silenciado, de crear nuevas formas de dignidad y responsabilidad mutua. Del territorio cuerpo a la ecología social, el cambio fue visible. De nombres susurrados a discursos públicos, de bullying, acoso moral en las escuelas y caos, a cooperación y cuidado, de esconderse a subir al escenario y ser los protagonistas con sus voces, del silencio a la visibilidad, del sufrimiento individual a la agencia colectiva. Esto muestra que la prevención de la SID es también educación para la paz, porque fortalece el tejido social, crea condiciones de seguridad y redefine normas comunitarias. Una cultura de la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de confianza, diálogo, dignidad, igualdad, responsabilidad compartida para las soluciones. Los talleres encarnaron todas estas condiciones, cultivaron confianza, abrieron espacios de diálogo, hicieron visible el sufrimiento sin reproducir daño, fomentaron responsabilidad colectiva, transformaron el campo relacional, fortalecieron el tejido social, ampliaron la capacidad de la comunidad para proteger a niñas y niños y adolescentes. Por eso, la prevención del ASI es la construcción de la paz también, una práctica ética colectiva que reconstruye las condiciones para la convivencia, participación y el florecimiento humano. En Manito no enseñamos derechos humanos, creamos las condiciones para que pudieran vivirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter, Elena, por vuestra participación. Nos habéis dado muchísima información. Así, para cerrar, solo comentar una frase, ¿no?, que siempre me queda muy grabada,
que es que para tirar adelante con estos procesos de paz, que como decíamos, tiene que deconstruir todo este imaginario cultural, pues explicar que la paz genera conflicto, porque nos genera malestar este cambio. Y esto fue algo que se me quedó muchísimo cuando estuvimos ahí en México Claro, trabajando un sistema juntas. violento, claro, gracias Marina, en un sistema violento las y los activistas de la paz somos súper rechazados, es más, somos asesinados, ¿no? Porque las violencias adquieren los poderes, quien ejerce la violencia adquiere tantos privilegios y están fuera de la ley, que la paz los va a poner en la cárcel o los va a poner en un orden de relación distinto, ¿no? Y la estructura no lo permite. Por eso la paz crea conflicto, claro. En un sistema violento, claro. Pues muchísimas gracias, Peter. Cuando las niñas y niños hablan, o los adolescentes, sobre el abuso sexual que vivieron, muchísimas familias evitan el tema. Incluso hasta culpan a las criaturas, ¿no? Y ese es el sistema de violencia del que todos, no ustedes ni nosotros, los que no vinieron, somos parte. Entonces les doy las gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo me puedo permanecer conectado si es que ya se acabó el tiempo, si en el descanso quieren venir a la pantalla o algo así. Quiero decirles que Peter trabaja en los lugares donde ha habido guerras o desastres naturales que acaban con la población. Ha estado en Palestina, en Cisjordania, en la guerra civil en Mindanao, en Filipinas, en la guerra civil de Guatemala, en Haití, cuando se derrumbó todo Puerto Príncipe, y da el seminario en la Universidad de Santo Domingo, la Iberoamericana de Santo Domingo, el último seminario de la maestría en intervención en crisis por violencia organizada, por desastres naturales. Ha sido asesor de la ONU, de la Cruz Roja Internacional, del Red Crescent. Les quería decir eso sobre Peter.